Mi vida, por Yeshua de Nazaret. Cartas a mi amada esposa Miriam. Autora María Medina. Voz Salvador Corazón. Capítulo 26. Fueron llegando más discípulos. Voy a hablar ahora del resto de mis discípulos, de algunos de los más cercanos, los que se conocieron como los 12, aunque tuve muchos más que también realizaron su labor de transmisión de la palabra a lo largo de todo el mundo, después de mi ocultamiento. 3 de mis hermanos se añadieron también al grupo de los que habitualmente estábamos realizando estos trabajos. Mi hermano Tahoma vino muy pronto con nosotros. Él ya desde hacía algún tiempo estaba muy de acuerdo conmigo en la mayoría de las cosas que yo decía y quería ayudarme. No solo era mi gemelo en cuanto al aspecto físico, porque es cierto que éramos muy parecidos y que muchos nos confundían frecuentemente, sino que era mi alma gemela realmente en todos los aspectos. Cuando comenzó mi trabajo en Nazaret, ya desde el primer momento, mi hermano Tahoma me acompañaba siempre. Como os digo, él se parecía mucho a mí en todos los sentidos, era prácticamente igual, teníamos el mismo aspecto físico y sentía hacia mi personalidad una fascinación que le hacía mirarme con admiración y amor. Querido hermano mío, fiel amigo de toda la vida. Aprendía rápidamente, bebía como una esponja de la palabra y para él lo escuchado no era algo nuevo, sino un recuerdo que se despertaba en su alma preciosa. Al principio nuestro grupo solamente estaba constituido por unos poquitos, porque estábamos comenzando. Una cosa era ir a escucharme y otra muy distinta a acompañarme en algunos pequeños desplazamientos y comenzar a curar enfermos. Eso ya requería una mayor dedicación y sacrificio, porque debían abandonar sus trabajos e incluso en alguna ocasión a sus familias. Tahoma, el gemelo, fue mi mano derecha en muchas ocasiones y a él le dejaba el cuidado del grupo cuando me ausentaba solo por algunos días. Él y Filipo fueron los que mantenían sobre todos los demás la unidad del grupo, su actividad y su administración. E incluso ya repetían mis palabras cuando os quedabais solos, lo que sucedía muchas veces. Ellos ya desde entonces aprendieron a transmitirlas. La formación de mi hermano Tahoma también fue la de un rabino, aunque él nunca estudió en escuelas de señas, sino en nuestra sinagoga. Ahora os voy a hablar de Filipo. Vivía en Bethsaida, había nacido en aquel pueblo, pero tanto le atraía mi mensaje que vino a Nazaret para unirse a nuestro minúsculo grupo. Él era un hombre muy inteligente, su cualidad más destacada era justo, sabía escuchar y poner paz en las discusiones. Su fuerza era muy grande. Él fue uno de mis pilares, uno de los que más me comprendía, porque en este aspecto era muy parecido a Johanan. Nunca dudó de mi personalidad y aunque nunca nadie se lo dijo, su alma lo sabía. Siempre confié en él, siempre le entregué la dirección del grupo cuando tenía que ausentarme. Cuando tuvimos que salir de nuestro pueblo, Tahoma, Filipo y algunos más vinieron con nosotros a instalarse en Cafarnaúm. Al poco tiempo llegó Natanael, quien creyó en mí desde el primer momento. Era un hombre tranquilo, cariñoso y muy inteligente, un artesano que dejó su oficio para seguirme y ofrecer su ayuda en todo. Era una gran alma bendita, gran amigo mío, un poco terco y a menudo chocaba con Simón, pero sin graves consecuencias. Casualmente, Filipo un día se encontró con Natanael. Ambos se conocían desde pequeños, era un amigo de su mismo pueblo, y Filipo le habló de mí. Los dos vinieron a verme una tarde en la que yo había estado ya hablando públicamente, y Filipo, con toda su ilusión, me presentó colmándome de halagos. Natanael estaba pasando por una etapa difícil, por unos días de crisis, de tristeza y problemas y solía ir a sentarse solo bajo una higuera para meditar y recobrar la paz que había perdido. Todo le salía mal
e incluso no aceptaba que Dios le estuviera enviando tantas dificultades. Se estaba enfrentando al gran cambio de su vida, aunque él ni siquiera era consciente de ello. Cuando Filipo nos presentó, me dirigí a él y le dije: «He aquí un hombre bueno, justo, un verdadero hijo de Israel. No estás solo, Netanel, porque yo ya te he visto llorar muchas veces bajo la higuera y me he acercado a ti». Él se quedó mirándome fijamente y me dijo: «Señor, ¿tú eres el Hijo de Dios?». A lo que le contesté con una gran sonrisa: «¿Solo porque te dije que te vi entristecido debajo de la higuera, me dices eso?». Y él me respondió que no era solo por eso, que su corazón lo sabía, que sabía que yo era el Masiaj, con un convencimiento tal que le di un abrazo de bienvenida, y así, con esta sencillez, Netanel también comenzó a acompañarnos a todas partes, a ayudar y a aprender y a colaborar con su amor y su entusiasmo. Muchas veces entre algunos de ellos se producían pequeñas diferencias y discusiones, pero finalmente lográbamos que todas se resolvieran sin dejar ningún pozo de resentimiento. Tenían caracteres fuertes, porque de otro modo no hubieran podido ni estar a mi lado ni después cargar con tan grandes y penosas misiones como el Padre les había encomendado. Poco después, y con su timidez acostumbrada, apareció mi otro hermano Jacob. Su alma era muy grande, era un hombre generoso y dulce, comprensivo y tranquilo. Era muy tímido, aunque fuerte, y no quiso dejar a nuestra madre sola hasta que ella no se fue acostumbrando a la marcha de sus hijos, que uno tras otros fueron abandonando Nazarrat para estar conmigo, aunque ella, como la mujer fuerte y decidida que era, en cuanto tenía ocasión, se acercaba por Cafarnaún acompañada de mis 2 hermanas menores para poder escucharme y observar el mundo que me rodeaba, lo que hacía, lo que el pueblo pensara de mí y un sinfín de detalles que la preocupaban, porque nunca se fiaba de lo que le contaban. Como buena madre tenía que comprobarlo ella sola y por sí misma. Un día en el que andábamos paseando por una de las plazas de Cafarnaún, ya bastante avanzado mi trabajo de enseñanza, vimos de lejos el puesto del recaudador que trabajaba a las órdenes de los romanos. Los recaudadores cobraban los impuestos y no tenían piedad de la pobreza y de las tremendas dificultades económicas de algunos hombres. Este muchacho se llamaba Mateo, Leví ben Alfeo. Él siempre se había fijado en nosotros, pero su condición de impuro, debido a su cargo, le obstaculizaba el acercarse a mí, porque nunca un rabino hubiera permitido que un pecador de tal calibre le dirigiera la palabra, ni fueran vistos en público hablando. Pero su alma lo necesitaba, estaba asqueado y cansado de realizar aquel trabajo deshumanizado muchas veces, del que muchos sacaban partido para enriquecerse. Me acerqué un poco a su puesto y con voz muy alta le llamé. Solo pronuncié unas palabras, su nombre y sígueme. Y él al segundo abandonó el puesto y vino detrás de mí. No lo dudó. También en aquel momento rompí las normas, porque el hecho de que un rabino se relacionase abiertamente con un recaudador e incluso le incluyera en su grupo de discípulos supuso un escándalo para muchas personas. Leví era muy inteligente y culto, tenía un corazón de oro y nos ayudó mucho a todos, aunque en un principio fue rechazado por algunos que odiaban a los recaudadores. Al poco tiempo, un joven fuerte y un poco altivo se presentó ante mí después de terminada una de nuestras reuniones, solicitando ser admitido en el grupo de estudiantes y seguidores. Era Simón el Canaí, el celote. Nos conocíamos ya desde pequeños, porque él también, siendo niño, antes de unirse a los grupos de celotes para recibir su instrucción, había vivido en Nazarrat. Había oído hablar de mí desde que comenzó mi trabajo de enseñanza y en su mente se forjó rápidamente la idea de colaborar conmigo desde su punto de vista como liberador de los romanos.
Su grupo se dedicaba a luchar contra ellos, pero siempre de manera violenta, con las armas. Era muy recto y justo y fue de gran ayuda en muchas ocasiones, aunque me costó un poco hacerle ver la verdad de mi obra, sin que nunca abandonara del todo su primera idea y su concepción sobre el Mashiach. Tengo que deciros que este concepto era el más frecuente y arraigado entre la mayor parte del pueblo de Israel, porque esperaban a un libertador político o militar para que sucediera algo semejante a lo que había sucedido con el rey David y les librase del yugo de los romanos. Simón no era el único que pensaba así, no podían concebirlo de otra manera. El siguiente en adherirse al grupo fue mi primo, Yehudat Tadeo, chico tímido que nos seguía ya desde hacía algún tiempo, pero que no siempre había estado acompañando a nuestro grupo. Aparecía y desaparecía, mientras se daba a sí mismo la posibilidad de quedarse definitivamente con nosotros. No se consideraba lo suficientemente bueno para realizar lo que yo ya decía que vosotros también podríais hacer. Al fin se decidió y se unió al grupo. Era muy buen compañero, callado, prudente, reflexivo y tranquilo, y solía pasar y pensar mucho las cosas antes de tomar decisiones. El último en llegar fue mi gran hermano Yehudá Iscariot, Judas Iscariote, el que más me quería, el que más me necesitaba, el que hubiera dado la vida por mí, el que adoraba y admiraba a su maestro, al que tanto amé, el elegido para señalarme la noche de Getsemaní, nunca traidor, sino engañado y utilizado, al que ahora vuelvo a dar las gracias, al igual que a todos, y al que prometo que llegará el día en el que la historia le colocará en su sitio. De él hablaré más adelante porque quiero dedicarle un apartado especial. Hubo muchos más discípulos, muchos más allegados. Se llamaron Alfeo, Simón, Jacob, Yehudat, Leví, Elcana, Yosef, Johanan y tantos otros, de nombres desconocidos para la historia, que allá en la Galilea me siguieron con lealtad y que después de mi marcha hablaron de mí y contribuyeron a extender la figura del Mashiach Yeshua por todo el mundo. Muchos de ellos fueron obligados a salir de Israel, marcharon a establecerse en sus comunidades judías y desde allí enseñaron y transmitieron tanto mi nombre como lo que dije. De forma oral al principio, es cierto, aunque teníamos todos los escritos testificados de muchas cosas, pero muchos de ellos no poseían estos rollos y tuvieron que hacerlo oralmente, ajustándose fielmente a la verdad. Con ello se enriqueció la enseñanza en los primeros tiempos, porque los escritos que hasta hoy os han llegado son traducciones, a veces mal hechas, a veces condicionadas, cortadas y manipuladas, de aquellos originales que eran leídos en las sinagogas por los más cercanos, que fueron los ciertos, los que punto por punto y coma por coma transmitieron mis palabras y la verdad y obra de mi vida. Es cierto que llegué a reunir a 12 hombres que fueron los que estuvieron más cerca de mí, los que heredaron la gran tarea de ser los primeros depositarios de la palabra del Padre, lo que con su número estaban también representando a las 12 tribus de Israel, lo que constituía un número perfecto y base de todo el orden universal. Todos ellos fueron hombres que me amaron, que me entendieron, que me ayudaron en la inmensa tarea que tuve que desarrollar en aquel tiempo. Hombres generosos, valientes, que me protegieron ante cada suceso que se produjo a lo largo de toda nuestra andadura juntos. Benditos seres, escogidos especialmente por Dios para acompañarme. Aunque este reducido número cercano se fue agrandando rápidamente y llegamos a contar con muchas más de 100 personas a los que yo también consideraba mis discípulos aventajados. Con todo mi amor, Yeshua.